Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y siguiendo la costumbre, nuestra segunda parte fundamentalmente vamos a hablar de Sagrada Escritura y vamos a ponernos eso en el mundo y en la cultura y en la actividad socio-religiosa del primer siglo del cristianismo, el más del primer siglo de la era actual, porque podemos decir el primer siglo del cristianismo, pero es el siglo que son 30, siglo 30, sí, siglo 30 de la historia hebrea, el año 753 de la historia de Roma, de la fundación de Roma, o sea, para ponernos de acuerdo, ¿cuál fue el mundo en el cual vivió Jesús, en el cual nace la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, en el cual nace la Iglesia? Que hay una serie de coordenadas que se repiten indirectamente, se van repitiendo entre nosotros. Y habíamos visto la organización como una organización piramidal del mundo judío, del mundo que es al fin y al cabo el que más nos interesa. Porque miren, algunos se preguntarán por qué lo hacemos. Ya se lo he dicho en ocasiones anteriores y es una corriente de pensamiento, no soy el original ni nada de eso. En el mundo intelectual alemán en los años 50, en los años 40, todavía menos porque estaban en la guerra, pero en los años 50 los grandes filósofos y las grandes escuelas, el aquí y el ahora. O sea, cómo ocurren las cosas aquí y ahora. Pero eso sirve para la actualidad, pero eso también sirve para ubicar hechos pasados. Porque la figura de Jesús nace de las nubes, sino que nace en un mundo concreto que le condiciona concretamente, como nos ocurre a cada uno de nosotros. Estoy seguro que las costumbres que teníamos en nuestros países no son las mismas costumbres de los que vivimos ahora en la emigración. Cuando vamos a un país tratamos de llevar nuestras costumbres, pero tratamos de adaptarnos. Entonces, para entender la riqueza de un pensamiento, la riqueza de un pensador, la riqueza de una religión, hay que saber dónde nace, con qué parámetros, para poder sacar mayor jugo, mayor valor, mayor enseñanza a la Sagrada Escritura. Y el pueblo judío en concreto, dos siglos antes, más siglo y medio antes y siglo y medio después de Cristo, o sea, en un periodo de 3 siglos, se ve conmocionado por una serie de invasiones, de cambios de cultura, de luchas, de gobiernos, de desgobiernos, etcétera, de mundos de predicadores religiosos y demás que van a influenciar, y consecuencias de ello 2000 años después estamos viviendo por lo que se gestó en el siglo I antes de Cristo y en el siglo I después de Cristo. Ese mundo judío del cual somos herederos, que tenía una situación piramidal: el sumo sacerdote, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los grupos marginales y los grupos envueltos en el funcionamiento de la vida religiosa, de la vida política y de la vida social. Hemos visto ya el sumo sacerdote, hemos visto el grupo de los escribas. Los escribas eran los intelectuales, los otros, los celotas, los esenios, los fariseos, los saduceos, van a tener una importancia muy grande. Vamos a conversar, vamos a ver, porque muchas veces cuando oímos la palabra fariseo, cuando oímos la palabra saduceo, cuando oímos la palabra celotas o esenios, como que nos suenan no digo a chino, sino a judío, y sabemos 4 o 5 cositas que tienen mucho que ver, pero que siempre es bueno saber más. Y vamos a hablar esta noche, sobre todo, o esta tarde, dependiendo cuando nos esté sintonizando usted, primero de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Origen, características más notables, creencias, estaban justificadas las acusaciones de Jesús. Vamos por partes. El nombre en primer lugar, fariseos. El nombre fariseo proviene etimológicamente del verbo farash y tiene un doble significado. Significaría explicar y separar, lo que responde muy bien a una doble característica de los fariseos. Una es a su práctica asidua de comentar la ley y a su estricta observancia de la misma, que los separaba no solo de los gentiles, sino también de dentro de los mismos judíos. Era un grupo aparte que se limitaba o que se concentraba en explicar y en vivir la ley.
surgen en momentos difíciles. Recuerden que toda crisis siempre trae una salida de algún tipo, y consecuencias de la crisis de la invasión griega y de la destrucción del templo de Jerusalén y de las destrucciones de las leyes y de una serie de intentos de erradicar la religión mosaica, va a ser consecuencia de ello, va a ser estos fariseos. El origen se encuentra en un movimiento previo a ellos. Recuerden que igual que se forman entre nosotros hoy en día los carismáticos, los cursillistas, los Legión de María, los neocatecumenales, también ellos surgieron en el mundo del pueblo de Dios, en el exilio, surgieron grupos religiosos. Uno de ellos es los asideos. Los asideos, lo que significa la palabra asideo es piadoso, apoyaron la insurrección de los macabeos. Se caracterizaban por su entrega a la observancia de la ley y su oposición a la helenización de que los reyes de Siria, los reyes seleucidas, pretendieron imponer a fuerza a los judíos. O sea, los griegos invaden la zona y quieren que todo el mundo piense igual, coma igual, viva igual, crea en el mismo Dios que ellos traían y demás. Entonces surge un movimiento de revuelta, de oposición. Y ese movimiento de oposición lo controlan, lo organizan, lo dirigen un grupo llamado los asideos, los piadosos. Pero se apartan de ellos, empiezan a separarse de ellos, a formarse grupos segregados ante la usurpación por parte de Judas Macabeo del sumo en el año 153 a.C. y del sumo pontificado. El sumo pontificado era por vida y siempre era alguien de la familia. Bueno, los macabeos imponen, Judas Macabeo en el año 153 a.C. impone a los asmoneos. Los esenios también son los piadosos, en los que hay que encuadrar a los monjes de Qumran, se consideran a sí mismos como los legítimos continuadores de los asideos. Son palabras fariseos, asideos, fideos, podríamos equivocarse, pero son ese movimiento de repulsa social y de repulsa religiosa contra la invasión de la zona por parte de los griegos. El griego quiere imponer sus costumbres, el griego quiere imponer su religión, el griego quiere imponer la forma de vivir, de ser y de estar en el mundo. Y surgen movimientos en contra. El más importante, los asideos, del cual va a salir una rama que son los fariseos, que van a tener una importancia muy grande en el desarrollo del judaísmo entre el año 150-160 hasta la destrucción de Jerusalén en el año 135 después de Cristo, con la invasión del emperador Adriano por la zona, que destruye Jerusalén, destruye Israel, le cambia el nombre a la región de la Judea, le pone el nombre de la Palestina, de la ciudad de Jerusalén le pone el nombre de Elia Capitolina, o sea, arrasa con todos. Todo ese periodo de casi 2 siglos bajo dominación griega y a continuación bajo dominación romana es el periodo de nacimiento de movimientos piadosos y de movimientos estrictos en la ley para que la ley de Moisés no se pierda. Es como si hoy en día hay una invasión, como ha pasado en muchos de nuestros países o en países en los cuales el ejército norteamericano ha llegado, pues trata de llevar las costumbres, los hamburgues, la Coca-Cola, el béisbol, aquellas cosas, si queremos, externas. Pero lo mismo se hacían en aquella época, cambiar el estilo de vida. Y siempre va a haber una resistencia a ese cambio de vida. Los fariseos va a ser el grupo más importante que se va a oponer a ellos. ¿Pero quiénes son? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado
modo de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y enviamos nuestro cariño, nuestro saludo, nuestro afecto, nuestra oración a nuestros hermanos privados de libertad allí donde se encuentren. El Papa Francisco lo acaba de decir, lo acaba de repetir, cuando ha sacado la pena de muerte del catecismo, por así decir, en palabras vulgares. Él ha dicho muy claro, habrán cometido delitos, pero la dignidad de la persona hay que respetarla. Y el mandamiento no matarás existe para todos. No resulta que nos rasgamos las vestiduras cuando luchamos en contra del aborto, porque hay mujeres que abortan, etcétera, y es una muerte, pero nos quedamos tan frescos y tan campantes cuando hay una pena de muerte por un delito que se ha podido cometer, que vuelvo y le repito, yo no justifico en absoluto los crímenes, pero sí recuerdo siempre muy importante, debajo de cada criminal, debajo de cada ladrón, debajo de cada pedófilo, hay una persona que tiene derecho a su dignidad. Esa nunca se pierde. Y el don más grande que Dios nos ha dado es la vida. Y por tanto, la vida hay que respetarla. Punto. Desde el momento de la concepción hasta el momento en que cerramos los ojos para ir ante Dios. Hay que respetar la vida. Bueno, para todos ellos nuestro saludo. Y continuamos sobre los fariseos. En realidad los fariseos son los herederos de los asideos, de la época de los macabeos, que mantuvieron a ultranza la ley frente a la helenización impuesta por el rey Antíoco Epifanes. O sea, la línea de combate, por así decir, la frontera en contra de la helenización, de hacerle al mundo judío hacerlo griego, fueron los asideos, y los asideos son los fariseos, los que se van a reconvertir y se van a convertir en los fariseos. Se dedicaron principalmente al estudio de la interpretación de la ley. O sea, la palabra de Dios no es fácil y hay que leerla y hay que interpretarla, pero no pensemos que eran gente de la alta alcurnia, de la clase media alta, todo lo contrario, procedían en su inmensa mayoría de las clases humildes de la sociedad. Había doctores entre ellos que tenían a honra el ejercicio de un trabajo manual, pero eran sobre todo trabajadores, no ejercían la oposición a los sacerdotes, pero sí eran la toma de conciencia de ellos, eran su conciencia. Es decir, si usted es sacerdote, está dedicado a lo sagrado, tiene que dedicarse a lo sagrado. No puede estar vagabundeando como aquel que dice, robando de aquí, robando de allá, llevando vida de pecado, por así decir. Ellos le llamaban mucho la atención. Ahora, en tiempo de Jesús era la secta, el grupo más prestigioso, más importante. Sabemos de ellos a través de un historiador judío romanizado, Flavio Josefo. Es más, algunos historiadores dicen que el quinto evangelio, entre comillas, es la obra de Flavio Josefo.
Flavio Josefo, creo que hemos hablado, y si no ya hablaremos de él, pues es importante conocer su opinión y sus escritos para comprender el mundo del Nuevo Testamento. Pues Flavio Josefo dice que eran unos 6.000, a los que habría que añadir numerosos simpatizantes. Su influencia en el judaísmo fue decisiva al moldear e imprimir el sello característico que les permitió sobrevivir a las catástrofes de los años 135 y del año 70. O sea, solamente cuando hubo las dos grandes catástrofes, en el 70 la destrucción de Jerusalén y el 135 con la revolución de Bar Kokhba, la destrucción de Jerusalén y la pérdida de la independencia y de la identidad judía, los fariseos van a ser el grupo más compacto y más fuerte y más resistente. ¿En qué creen los fariseos? Los fariseos fueron herederos de los profetas e intérpretes de la ley. O sea, ellos empalman con el mundo profético y lo reactualizan en Israel. Su doctrina teológica y moral era muy elevada, tanto que no todas, pero sí muchas llevan el sello de la doctrina farisaica. Los fariseos creían en la venida del Mesías y en el establecimiento de su reino. Por eso van a ser, enredarse, como aquel que dice, pelearse tanto con Jesús, van a ser las figuras críticas de Jesús, y Jesús va a ser el crítico más fuerte contra ellos. Ellos, los fariseos, al creer en la venida del Mesías, ellos estaban seguros que ellos iban a ser los elegidos, los primeros que iban a entrar en la Jerusalén celestial cuando viniera el Mesías. Eran junto con los esenios, que era también una rama. Fíjense, ¿cómo se llamaban? Los asideos dan origen a dos sectas, a dos grupos importantes en el mundo judío que vivió Jesús, en el mundo judío del siglo I, los fariseos y los esenios. Los esenios son un grupo todavía más radical, ya hablaremos de ellos más adelante, de los cuales siempre había una laguna inmensa, hasta que en 1947 se descubrió por pura casualidad una serie de manuscritos y el convento, por así decirlo, el monasterio, lo que podría ser una especie de monasterio, la comunidad donde ellos vivían en mitad del desierto del Mar Muerto. O sea, de los esenios al Mar Muerto son 20 minutos andando, como aquel que dice, y estamos hablando de la zona habitada más baja del mundo, 420, 430 metros bajo el nivel del mar. Y entonces en invierno el frío es, como dicen Borinquen, el frío es pelú, el frío es fuerte, y en verano la temperatura, pues 100 Fahrenheit, 120 Fahrenheit es lo normal. O sea, 40-45 centígrados es lo normal. Bueno, este grupo de los esenios viven en esa zona. Este grupo están en combinación, son la rama más estricta, si cabe, de los fariseos, aunque ellos procedían de los asideos, tenían un tronco común. Creían, pero eso sí, los únicos que se van a salvar según los fariseos eran los judíos, pues solamente a Israel Dios le había dado la ley. No había esperanza para los gentiles, para los no judíos. Pero tenían una gran contra los pecadores, no querían saber de ellos porque los consideraban los hijos de la tierra. Referente al ayuno, que los practicaban 2 días a la semana, a pesar de que el ayuno era obligatorio solamente el día de la expiación, como lo marca el libro del Levítico, en el capítulo 22 y versos 16 y siguientes, tenían ideas muy peculiares en el ayuno. El ayuno se podía ofrecer por los pecados propios, por los pecados de los demás y por los pecados del pueblo. El ayuno limpia los pecados, vuelve propicio a Dios y acelera la liberación de Israel. También para ellos la muerte espiaba los pecados, liberaba uno que en el momento que moría se le quedaban aquí abajo, como aquel que dice, todos los pecados. Era liberado. Si un hombre condenado a muerte por sus delitos, la pena capital tiene valor expiatorio. O sea, la muerte, el limpiarse los pecados, para ellos el ayuno era una de las fórmulas religiosas. Eran palabras que, para que entendamos la confesión de ellos. El sacramento de la confesión va a venir después, no existe en tiempo de ellos. Sí existe el perdón de Dios, pero para ellos era ayunar. Ahora, en torno al matrimonio tenían diversas ideas en lo que se refiere al divorcio. Una de ellas, la escuela relajada de Hillel,
para que pudieran dar documento de repudio, de divorcio a la mujer, bastaba cualquier motivo, cualquier zancaná, como diríamos también entre nosotros, que la mujer dejase quemar la comida del marido, que la mujer saliese a la calle sin el rostro cubierto, que el marido la encontrase en la calle hablando con otro hombre, no digamos si la encuentra acostándose con otro, que no sea su marido. Entonces, para cualquier chavienda, por así decir, era fácil el divorcio. Sin embargo, la escuela más estricta, la de San May, rigorista, era preciso una falta grave como el adulterio. Solamente tenía que ser una gran falta, y la falta más grande es el adulterio, para poder divorciar. Y esas son las dos corrientes en cuanto a la conducta de del matrimonio de los fariseos. Ahora, en torno al amor al prójimo, los fariseos tenían una doctrina muy elevada y en muchos aspectos siguen los mandamientos de Jesús. Por ejemplo, ante la indicación de Cristo sobre la observancia de los preceptos para conseguir la vida eterna, el joven rico, nos acordamos, contesta: todo eso lo he guardado desde mi juventud, a lo cual el Señor, fijándose en él, le dice: ven y sígueme. Ante la respuesta del escriba sobre lo que dice la ley referente al primer mandamiento, Cristo le contesta: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, hay opiniones, hay algunos que dicen que la intención es lo que basta. Los fariseos creían finalmente en la resurrección, en la inmortalidad personal, en un más allá, en los ángeles, en la providencia. O sea, si vamos a ver, no estaban tan equivocados. No estaban, por eso Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Eran estrictos. Pero claro, muchas veces, y es la condena de Jesús contra ellos, no es porque crean o no crean, es porque se conforman con hacer cosas. La ley es hechos externos, no el espíritu de la ley, que es lo que salva, en realidad. Ellos, en cuanto a la resurrección, que ellos afirman frente a los saduceos, Cristo la demuestra según las normas de la argumentación rabínica. Creen en la vida perdurable, en la condenación eterna, en una teodicea, una enseñanza de Dios singular. Si a una persona injusta le va bien en la tierra, Dios le recompensa las cosas buenas que ha hecho. Nadie malo que no haga algo bueno. De modo que en el juicio solo tendrá que imponerle el castigo. Si de modo singular a un justo tiene sufrimientos en la vida eterna, es para que reciba aquí el castigo de las transgresiones que haya cometido, de modo que en el juicio Dios tenga que darle solo recompensa. O sea, si las cosas te salen bien y sabes que cometes errores, cuando vayas arriba y Dios te juzga en los errores que has cometido, tienes que pagarlos. Y viceversa, si en esta vida eres un desgraciado, las cosas te salen mal, te patean, te pisotean, eso es castigo de Dios. Lo cual quiere decir que ya el castigo lo estás sufriendo en esta vida. Cuando vayas al cielo vas a recibir el premio. O sea, lo que ibas es el jueguito es así. Si disfrutas, si vives, si gozas, si tienes riquezas, si tienes abundancia y demás, es una bendición de Dios. Entonces, si tienes algún pecado, porque todo el mundo tiene pecado, cuando llegues ante Dios, ok, mijito, ya tú disfrutaste, ahora te toca redimir tus pecados. Y viceversa, si en esta tierra uno pasa fastidiado, pisoteado, pateado, pobre, de miseria, etcétera, esos son castigos. Quiere decir que estás pagando tus errores, pero los pagas aquí. Cuando llegues al cielo, vas directo. Ya te toca la recompensa. Esa era una de las ideas que tenían ellos sobre la resurrección y sobre la vida eterna. Ahora, Jesús y los fariseos. Hay una constatación en la elevada doctrina la cercanía en muchas cosas de los fariseos en su doctrina, que en algunas veces se acercan y otras se coinciden con la de Cristo. En cuanto a sus relaciones con Jesús, es interesante como el evangelista Lucas constata que al menos 3 veces un fariseo invita a Jesús a comer a su mesa. En el capítulo 7, en el capítulo 11 y en el capítulo 14 de San Lucas lo encontramos. Incluso en una ocasión los fariseos le avisan, le dan, ten cuidado a Jesús, que Herodes Antipas está tratando de matarle. Entonces dice: hey, hello, mira a ver dónde te metes, que el Antipas te quiere matar. ¿Por qué? Pues porque la doctrina de Jesús
no era políticamente correcta, como se dice hoy en día. Molestaba. Por eso le cortaron la cabeza a su primo, a Juan el Bautista, por ser demasiado plano, demasiado decir las verdades. En mi tierra dicen decir las verdades del barquero, decirle al pan pan y al vino vino. Eso le costó. Y entonces los fariseos fueron los que le avisan a Jesús: ten cuidado que te quieren caer encima. En el relato de la pasión, fíjense que no se hace mención alguna de los fariseos. Sí se habla de los sacerdotes y de los ancianos, pero los fariseos no tienen en absoluto que ver con la muerte, con el juicio amañado y con la muerte de Jesús. Habida cuenta de la hostilidad que aparece entre Jesús y ellos, el que no se haga mención de ellos podría indicar que en cuanto tales no tuvieron influjo en la condena de Jesús. Hay fariseos interesantes, por ejemplo Nicodemo. Nicodemo era fariseo y Nicodemo era amigo de Jesús. Y luego hay, después de la muerte de Jesús, hay otro miembro del Sanedrín que era, fíjense, 2 miembros del Sanedrín fariseos, Nicodemo y Gamaliel. Gamaliel va a ser el que va a defender a los apóstoles ante el Sanedrín, después de Pentecostés, que se forma la comunidad de Jerusalén, que Pedro sube a predicar en el templo, que cura a un paralítico, y les caen encima, les prohíben hablar y predicar, y ellos dicen: nosotros no vamos a quedarnos callados. Entonces Gamaliel manda salir a todo el mundo, excepto el Sanedrín, y les dice muy claro: miren, señores, vamos a dejarles en paz, porque si esto es de Dios, si lo el que hemos crucificado es cosa de Dios, por más que lo combatamos no vamos a poder contra Dios. Y si es cosa del diablo, si es cosa simplemente humana, muerto el perro se acabó la rabia. Y cita una serie de predicadores que se habían hecho pasar por el Mesías y que habían acabado con ellos y demás. Pero Gamaliel era fariseo. Y entre los primeros cristianos había fariseos, cuidadores de la ley, por ejemplo en el capítulo 15 y el capítulo 21 del libro de los Hechos. Y ahora un fariseo importante en el nacimiento de la Iglesia es Pablo. Pablo era hijo de emigrantes que viven en la diáspora, viven en la emigración, vive en Tarso, nace en Tarso, pero su familia era en el grupo de los fariseos, y Pablo es fariseo. Por eso no hay, como se dice vulgarmente, no hay peor astilla que la del mismo palo. Pablo sabe perfectamente que la doctrina de estos caminantes, como se le llamaba, de estos pescadores, de estos seguidores del Nazareno, era peligrosa era en el fondo donde se cumplía la venida del Mesías, ellos decían, y entonces lo persigue. Hay el cambio de mentalidad de Pablo cuando se cae del caballo, cuando está entrando en Damasco, etcétera. Pero en el fondo él era fariseo, y conoce, por eso una de las razones por las cuales y goza presenta sus privilegios de fariseo en la carta a Filemón, y proclama que él ha sido instruido entre los pies de Gamaliel, el gran maestro, el gran rabino, en el libro de Hechos, en el capítulo 22, y en el discurso de Pablo ante el Sanedrín, los fariseos lo defienden frente a los saduceos. O sea que había una relación, había una combinación muy grande entre ellos. Ahora, Cristo también lanza, igual que tienen el lado bueno, que era mucho, y van a tratar de influir en la primera comunidad cristiana fuertemente. Por eso se lleva a cabo el Concilio de Jerusalén, porque ellos pretendían que el que se hiciera miembro de la comunidad cristiana tendría que seguir las normas de la ley mosaica. O sea, eres cristiano pero también eres judío. Y eso está impulsado fuertemente por los fariseos que había en la primera comunidad. Y de hecho el Evangelio de Mateo está pensado a estos por así decir, ex fariseos. Había esa conjuntación. Ahora Cristo, el Señor le dice le saca en cara varias acusaciones, varias cosas. Ya San Juan Bautista había increpado duramente a los fariseos, a quienes denomina raza de víboras. Jesús aparece muy pronto opuesto a ellos y desenmascara su formulismo religioso, les hace muy duras recriminaciones
y les dice que están reprobados por parte de él. O sea, no basta, y vamos a la idea. Por eso podríamos decir que hay un montón de fariseos entre nosotros, con la mejor buena voluntad. Porque alguno preguntará, ¿y si ha sobrevivido esa secta? No. Legalmente no. Pero en la mentalidad de muchos de nosotros todavía sigue presente. O sea, miren, háganse un examen de conciencia cuando ustedes crean conveniente. La religión, sea la religión que sea el catolicismo, sea el judaísmo, sea el islam, sea el hinduismo, sea la religión que sea, no consiste en hacer cosas, sino en vivir el espíritu de esa religión. El espíritu en concreto para nosotros, el espíritu del Evangelio. No es hacer cosas que si hay que hacer ayuno tal día, hay que bañarse en tal otra, que cuando hagas ayuno tienes que poner... ¿O cómo hacemos? El ser cristiano para muchos de nosotros, ¿en qué consiste? En ir a misa los domingos, estar media hora, una hora, si hay coro, disfrutar del coro, saludar a la gente y hasta el domingo que viene. Para muchos de nosotros, ser cristianos, ser seguidores del Evangelio, ¿en qué consiste? Cuando nacemos, que nos lleven a una iglesia, que nos echen una agüita por encima, nos escriben en un libro parroquial y ya. Ya soy cristiano porque me he bautizado, he hecho la primera comunión, en la confirmación con mucho y me he casado por la iglesia. Y ya no vuelvo a pisar una iglesia hasta que se case a alguien o me muera y ya no voy a la iglesia. Miren, cuando nos morimos no vamos a la iglesia. Cuando nos morimos nos llevan a la iglesia, con suerte. Porque lo más en una funeraria y lo más hoy en día que hay la cremación, existe la cremación, que nos cremen y después no saben qué hacer con las cenizas y las dejan en la funeraria. Los fariseos eran un poco eso, por eso Jesús les llama la atención. No es hacer cosas, es vivir el espíritu del Evangelio. Al principio del Sermón de la Montaña, Jesús dice a sus discípulos: les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Rechaza Jesús la actitud hipócrita de los fariseos en tres cosas importantes en la espiritualidad judía: la limosna, la oración y el ayuno. Por eso, acuérdense el Evangelio que es de San Mateo, que se lee el miércoles de ceniza todos los años. Ese es un fijo. Tú cuando ayunes, lávate la cara, adórnate, que nadie se dé cuenta que estás ayunando, nada más tu Padre Celestial. Y que parezca de lo más risueño, de lo más elegante, de lo más perfumado, porque nadie tiene que saber que estás ayunando nada más que tu Padre Celestial. ¿Por qué dice eso? Porque los fariseos se ponían plañideros, se echaban ceniza en la cabeza para que la gente le cogiera pena. Está cumpliendo la ley de Moisés, que hay que ayunar. Por eso dice: cuando tú vayas a orar, métete en tu habitación, cierra con llave y reza allí dentro, para que el único que vea tu oración sea el Padre Celestial, no como estos fariseos que van al templo, gritan, se lamentan, plañideras, etcétera, se ponen vestimentas especiales para rezar. Miren, para rezar basta que queramos rezar. Yo recuerdo el caso de un padre sacerdote polaco que vivió en la República y murió, era un benemérito sacerdote en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió, pero él decía en las misas que con más devoción él había celebrado en su vida era en el campo de concentración completamente desnudo. Cuando iban a las duchas, los alemanes les echaban en grupos y ellos ya se apañaban, los sacerdotes que había allí, y allí escondidas en las duchas, allí celebraban misa. No hace falta ropa para celebrar misa, hace falta el espíritu del Evangelio, el espíritu de la Eucaristía. Después del ayuno, realizan actos correspondientes de manera que sean ostentosos, tenidos por piadosos ante los hombres, que se vea. O sea, cuando ellos echan limosna, aquí va la limosna. Por eso Jesús dice: cuando des, que no sepa tu mano derecha lo que dice tu mano izquierda. Quien más candela les da a los fariseos es Mateo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mateo es de origen judío. Mateo es contable. Mateo había sido de los publicanos.
de los que conocía muy bien las entretelas y cómo esta gente engañaba y demás. Y por eso Jesús y Mateo quiere presentarnos en su Evangelio en forma de Pentateuco. Jesús, el nuevo Moisés, que presenta su mensaje en 5 grandes bloques. El enemigo de Moisés, el enemigo no de Moisés porque no existían para aquel entonces, pero el enemigo de Jesús van a ser los fariseos, porque ellos son los buenos. Ellos son los que saben, ellos son los que se van a santificar, los que van a llegar al reino de los cielos. Les anuncia su reprobación en la parábola de los viñadores homicidas, le dice se les quitará el reino para dárselo a que rinda sus frutos, etc. Jesús, en el fondo, se enfrenta con ellos porque quería que fueran sinceros. Si amas a Dios con sinceridad en tu corazón, no que los demás lo sepan. Si rezas, que sea Dios el que conoce tus rezos. Acuérdense de la parábola que Jesús dice, si hubiera un publicano, un pecador oficial, un ladrón, un sinvergüenza, y subió un fariseo, el que por eso yo ayuno tantas veces a la semana, doy diezmo hasta de las hojitas de hierba que se compraban, pagaban un tax, etcétera. Pues volvió pues como se fue. Sin embargo, aquel publicano, que simplemente su rezo era, Señor, apártate de mí que soy pecador, no merezco estar en tu presencia. El reconocer lo que somos es lo que importa ante los ojos de Dios, no lo que aparentamos. Y los fariseos, que había entre ellos, obviamente, generalizar siempre es peligroso, había entre ellos gente muy sensata y gente muy fiel a sus compromisos de fe y demás, pero en general eran apariencias. Dígame una cosa, ¿cómo es su cristianismo? ¿De apariencias? ¿De cosas? ¿O es de corazón? Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que el próximo, no sino el próximo domingo 19, es la Misa del Divino Niño.
la misa en honor del Divino Niño. Y por lo demás, los seminarios por este mes de agosto los tenemos interrumpidos porque también hay que coger un break. Tienen que aguantarme demasiado todos cada 15 días. Y vamos a ver cómo reorganizamos los seminarios, ya que ahora en la parroquia de San Colomba, donde tenemos los seminarios, hay un salón más amplio disponible y vamos a ver cómo podemos llegar al mayor número posible de oyentes, por así decir, de servidores para seguir creciendo en nuestra fe. Concluyendo el papel de los fariseos, en el fondo habría que concluir con las palabras de Mateo 23:3, lo que dice Jesús: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. O sea, fue un movimiento que surgió con la mejor buena voluntad, de confrontación con aquellos que querían arrancar la identidad creyente, la identidad judía, la identidad de la ley de Moisés al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y ellos se oponen. Y una de las formas era pues el conocer la ley, el vivir la ley. Pero claro, se pasaron en hacer cosas. Un poco nos pasa también a nosotros, que hacemos consistir el ser cristianos, el ser católicos, en hacer cosas. Ir a misa los domingos, bautizar a los nenes. Ahora, entre el bautizo y la próxima asistencia a una iglesia es cuando ya los nenes tienen 7, 8 años. O sea, en ese lapso de tiempo que es fundamental para el crecimiento y para la formación de la persona, eso lo dejamos pues a saber con quién y cómo. Hacen la primera comunión, ya no vuelven a pisar una iglesia, con mucha suerte, hasta los 12, 14 años en que hacen la confirmación, reciben el sacramento de la confirmación. Y ya después, ahí sí, ahí ya no vuelven a pisar una iglesia hasta que se van a casar por la iglesia, hasta que Dios sabe, o que hay un funeral, o que hay una boda de un amigo, de un familiar. En eso hacemos consistir ser cristianos. Un poquito difícil, ¿verdad? Bueno, los fariseos tuvieron mucha importancia en la vida de Jesús. Hay muchos puntos de similitud entre la doctrina que defendían los fariseos y el mensaje de Jesús. Al fin y al cabo pensemos que Jesús es judío, crece como judío, vive como judío, su religión es el judaísmo y muere a manos de los romanos precisamente por ser judío. No, los judíos estaban dominados por la potencia extranjera en ese momento, la potencia imperialista, vamos a llamarle así, que son el Imperio Romano. Y bueno, tienen que estar sometidos, a pesar de todos los pesares, tienen que estar sometidos a ellos, pero son sinceros en algunas cosas. Por eso Jesús, en el anuncio de la palabra de Dios, en el anuncio de las leyes de Dios, por eso Jesús dice: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Probablemente a muchos de nosotros también el Señor nos diría: hagan lo que fulanito y menganito dicen, pero no lo que hacen. Porque jugamos con doble carta con el Señor, tratando de creer que le estamos engañando. Ya está Dios de vuelta. Otro grupo importante y poderoso era el grupo de los saduceos. Por eso siempre se nombra fariseos y saduceos. Al igual que los fariseos, su origen es oscuro y aparecen por primera vez con la dinastía de los asmoneos. Flavio Josefo, que hay que recurrir a él porque es el narrador, el cronista de la época de Jesús más fiable. Flavio Josefo merecería un estudio aparte. Como les digo, se le considera como el quinto, entre comillas, el quinto evangelista, porque da el contexto para poder sacar la gran riqueza del texto evangélico. Pues Flavio Josefo repite varias veces que aunque todos los saduceos provenían de la élite gobernante sacerdotal o laica, no toda la clase de gobernantes eran saduceos. En realidad solo era una pequeña parte, pues se trataba de un grupo pequeño. Estaban muy ligados al poder y muy ligados al dinero. Era la clase, el cerebro, los que diríamos los inversores, los que manejan las inversiones de Wall Street. Ellos manejaban las inversiones del Templo de Jerusalén. Y ellos no creían, como se dice vulgarmente, ni en la luz eléctrica. Hay pocos, las fuentes que tenemos de ellos son muy escuetas y muy poco dadas a dar información. Se puede deducir que era un grupo muy bien establecido,
pero tenía una influencia importante. Se ha mantenido que era un grupo muy cercano a la invasión griega en la zona, pero hay sus discrepancias. Más bien parece que hubo un movimiento que reaccionaba contra las tendencias de asimilación al helenismo. O sea, ellos con el mundo griego ni fu ni fa, como diríamos vulgarmente, pero simplemente hacían lo políticamente correcto, lo saludaban, hacían sus inversiones, porque lo uno no quita lo otro, podemos estar discutiendo, pero el dinero es el dinero, y ellos manejaban inversiones, manejaban moneda, manejaban de todo, y ellos no querían que los judíos se asimilaran, el resto del pueblo se asimilaran a la cultura helena, a la cultura griega, y que no fueran unos esclavos intelectuales de Roma, de Grecia, bueno, de Roma también. Según Flavio Josefo, sus enseñanzas y su forma de vida parecen ser más bien una intensificación de la vida y la doctrina tradicional judía, un poco diferente a cómo lo vivían los esenios y cómo lo vivían los fariseos. Los fariseos los saduceos eran seguidores del templo, políticamente colaboraban con el poder romano e intentaban mantener el orden público. Eran muy conservadores, no querían que la ley se practicara, pero no creían en la resurrección, no creían en la otra vida. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y en grupo de los saduceos, los esenios vienen después, el grupo de los saduceos tuvo una importancia grande en el ajusticiamiento de Jesús. Ellos estaban muy mezclados en la élite del Sanedrín, con los sumos sacerdotes y demás, y ellos eran gente que manejaba gran cantidad de dinero, eran sobre todo grandes propietarios, y entre sus propiedades estaban los puestos de cambio de dinero que había en el templo. Y claro, Jesús tira patas arriba todos aquellos cambiaderos de dinero, todas aquellas monedas y todas aquellas cosas,
Y hasta aquí podíamos llegar. Que hable y que cure enfermos y que resucite muertos y que diga lo que le dé la gana, eso no. Pero en el momento que con las cosas de, como se dice vulgarmente, con las cosas de comer no se juega, con las cosas de hacer dinero no se juega, y había que quitarlo del medio. Y los guardianes de los saduceos, el grupo de los saduceos, fueron a buscar a Jesús al huerto de los olivos, porque había habido un chivatazo, por así decir, una delación por parte de Judas. Les había dicho cuánto me entregan, y así tenían todo establecido, y ellos eran los que manejaban los dineros. Los saduceos eran realmente mal vistos por el pueblo, porque veían que primero que explotaban al pueblo con impuestos, con sacrificios, con 50.000 cosas. Y luego encima abiertamente decían que muerto el perro se acabó la rabia. O sea, que moría uno y se moría uno. No había vida eterna, ni había nada. Lo que uno pudiera disfrutar en este mundo, eso es lo que se iba a llevar por delante. Eran mal vistos. Y eran de la élite de gobierno, junto a los sacerdotes y a los fariseos, aunque no se llevaban muy bien, que digamos, con algunos fariseos. Luego el otro grupo importante es un grupo muy curioso, un grupo del cual se sabía muy poco hasta 1947. ¿Por qué digo hasta 1947? Porque en esas fechas, en el valle de Qumran, que queda cerca del Mar Muerto, como les dije al principio de nuestro programa, se descubrieron una serie de manuscritos en las cuevas, en que nos habla, es prácticamente la biblioteca del convento, y ahí empezaron a excavar y se encontraron las ruinas del monasterio, vamos a llamarle así, de la comunidad de Qumran. Es mencionado por Josefo, de fariseos y de saduceos habla Flavio Josefo, y también habla de los esenios, habla de ellos también. Sobre todo que fueron por primera vez que nacen y surgen bajo el mandato de Jonatán en la obra Antigüedades Judías, capítulo 13, y aunque antes ha dicho que ya existían, una presentación más amplia está en Antigüedades Judías en el capítulo 18. Hay varias hipótesis sobre su origen. La primera y más clásica es aquella que identifica el movimiento esenio con la comunidad de Qumran y sitúa los orígenes de la primera época macabea, haciendo descender a los esenios del grupo jasídico. Según esta teoría, un grupo de exiliados esenios tuvo al volver un conflicto con el judaísmo palestino y bajo la influencia del llamado maestro de justicia se separaron del movimiento y dieron lugar a la comunidad de Qumran. Hay otra que se conoce como la hipótesis, tomando el nombre de la universidad de Groningen, en que fueron sus investigadores los que lo averiguaron. Basado en el estudio de los textos, proponen que los orígenes del movimiento estarían en la tradición apocalíptica palestina antes de la crisis de los seleucidas. O sea, para que seamos concisos y claros y demás. La invasión griega a la zona del Medio Oriente, Siria, Líbano, Israel, Jordania, la invasión griega afectó profundamente el funcionamiento y las creencias y el modo de vivir del pueblo judío. Y surgen movimientos de repulsa contra ellos. El más importante son los fariseos, el menos importante es el de los celotes, pero ellos van a centrar su lucha contra los romanos fundamentalmente, y los fariseos, celotes y esenios van a ser los grandes grupos de oposición al mundo griego. Los saduceos también, pero esos de los que dame pan y dime tonto. A las cosas de comer no se juega. Ellos acaparaban riquezas, decían hay que disfrutar de esta vida porque es la única que tenemos. Pero esenios van a enfrentarse abiertamente contra el templo de Jerusalén porque decían, y no sin razón, que las máximas autoridades del templo de Jerusalén se habían medio prostituido, se habían aliado primero con los griegos y después con los romanos, y ellos tienen un maestro de la luz y punto. Llevan una vida muy ascética, viven en un primer momento viven solo hombres. Parece ser que se han encontrado en los cementerios que se han hallado en Qumran y demás restos de mujeres también, lo cual denota que probablemente había rama masculina, rama femenina, rama matrimonial, sobre todo algunos de ellos.
En Jerusalén tenían un barrio que era más o menos en la zona este de la ciudad vieja de Jerusalén, cercano al lugar donde se ubica el cenáculo. Era una de las zonas en el este de la ciudad donde se hospedaban los extranjeros y donde se hospedaban los grupos disidentes. Eran sitios encerrados, sitios retorcidos. De hecho, si quieren verlos, todavía existen. En febrero 3 al 16 nos vamos para allá. Eran lugares en que ellos se identificaban, y va a haber influencia. Vamos a hablar más de los esenios porque nos queda poco tiempo. Vamos a hablar más de los esenios el próximo día, porque el modelo de comunidad de que nos habla el Nuevo Testamento eran unánimes en la oración, en el compartir del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Era el modelo de comunidad de los esenios. Pero bueno, como les decía, se acabó, el programa se acabó, el programa nos vamos por esta semana. Que Dios les bendiga a todos y no olvidemos en nuestras oraciones y en nuestro recuerdo, ayúdennos con ello para seguir adelante. Pero sobre todo acordémonos del pueblo de Venezuela y del pueblo de Nicaragua que están sufriendo en estos momentos. Que el Señor les acompañe y les ayude, y la paz y la libertad llegue cuanto antes a ellos. Y nada más, como les decía, saludo especial a todos aquellos privados de libertad, saludo y cariño para todos, que Dios les bendiga, hasta el próximo jueves. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.